Hola, bienvenidos a los tutoriales de la Escuela Sur. En este caso os presentamos el primer tutorial del software Reaper, que es el software que vamos a utilizar en los talleres de música del curso fundamental y en el taller de creación sonora del máster de la Escuela Sur. Vamos a usar Reaper porque es un programa totalmente profesional, no es un programa gratuito, pero tiene una licencia, un modo de evaluación que no tiene límites y además se pueden usar todas las funcionalidades, con lo cual vamos a poder seguir usándolo durante todo el curso. Pasamos ahora a ver lo primero, que sería cómo descargamos y cómo instalamos el programa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a nuestro navegador y poner Reaper FM o en su defecto poner Reaper aquí en la búsqueda de Google y directamente ya nos manda el primer link que aparece. La página de Reaper, tenemos aquí el panel de descargas, aquí tenemos los costes, como podéis ver no es muy caro, es decir, una licencia ahora mismo con descuento son $60, alrededor de 50 y pico euros, y la comercial es de 225 euros. En este caso no hay problema, no hay que gastar nada porque como explicaba antes, este programa tiene un modo de evaluación que no tiene límite en duración y que todas las funcionalidades se pueden utilizar como profesionalmente. Entonces, bueno, pasaríamos a la página de descargas donde, según el sistema operativo que estemos utilizando, Windows 32, 64 bits, MacOS, distintos sistemas, en principio, tanto para MacOS como para Windows, todos probar con la descarga de 64 bits, que funciona un pelín más rápido. Si cuando lo instaléis os dice que la versión no sirve, bueno, pues os vais a la de 32 bits, pero en principio los ordenadores de los últimos 10 años ya todos funcionan con arquitectura en el procesador de 64 bits. Bueno, pues yo que uso Windows me descargaría el Reaper para Windows X 64 bits, lo guardamos. Como yo ya lo tengo instalado, no lo voy a instalar, pero es un ejecutable, le damos al ejecutable, le damos a ejecutar y automáticamente se instalaría. Una vez que hayamos instalado, tanto en Mac como en PC, también hay una versión de Linux que yo no he podido probar cómo funciona, es una versión experimental. Os aparece esto lo primero una ventana, que os recuerda lo que ya habíamos dicho, que Reaper no es una aplicación gratuita, pero sí que tiene un periodo de evaluación que es ilimitado, con lo cual lo único que va a pasar es que cada vez que lo abráis os va a aparecer esa ventana y en este recuadro que veis aquí abajo habrá un contador que tarda 5 o 10 segundos hasta que te permite Still Evaluation, que es continuar evaluándolo, ¿no? Entonces veis que tiene una licencia de evaluación y nos encontramos con este programa. Bueno, hola. Una vez abierto Reaper nos encontramos con este display que vamos a explicar un poco brevemente. Aquí arriba tenemos el menú contextual, donde, como en casi todas las aplicaciones, tenemos File, donde podemos abrir un nuevo proyecto en una ventana, en una pestaña, podemos guardar un proyecto, abrir un proyecto que ya está, guardarlo como una nueva versión, guardar todos los proyectos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos también una que es muy importante, que utilizaremos sobre todo al final de nuestro proyecto, que es render, que es como sacamos este proyecto en un archivo de audio para poder ser reproducido en distintas tipologías de reproductores. Aquí tenemos edición, vista, insertar, ítem, track, options, actions y extensions. Hablaremos en los diversos tutoriales de estas funcionalidades. Por otro lado, aquí tenemos el espacio de trabajo, que como veis está articulado en torno a compases y segundos, que vienen dados por el tempo, los BPMs y el tipo de compás, que ya lo hablaremos más adelante también.
Este es el espacio de trabajo donde vamos a cargar nuestros archivos de audio, nuestras grabaciones, o vamos a grabar nuevos archivos de audio. Podremos abrir pistas de MIDI para controlar mediante notas, disparar archivos de audio o hacer otro tipo de sacar sonidos de sintetizadores, de plugins, etcétera. En este espacio que ahora aparece en blanco, lo que tendremos es las pistas que se cargan. Lo que voy a hacer es abrir un proyecto que ya tengo. Creo que debe haber por aquí Recent Projects, donde yo puedo abrir los proyectos que antes he trabajado, y aquí tengo este proyecto que he preparado para que podáis ver un poco el display, ¿vale? Aquí tenemos una serie de iconos que son parte de las funciones que podemos acceder a través de los menús contextuales, pero que en este caso las tenemos aquí puestas, ¿no? Aquí podemos hacer un nuevo proyecto, aquí cargar un proyecto ya existente, aquí guardar el proyecto, aquí la información, el setup del proyecto, que si lo abrimos veis que, bueno, que estamos haciendo un proyecto a 44.100, todo esto lo vamos a dejar por defecto. Aquí podemos modificar cosas que también podemos modificar en este barra de aquí abajo a la derecha. Entonces, bueno, cancelo. Aquí tenemos las pistas. Nosotros podremos añadir pistas infinitas. En principio, la aplicación solo dependerá de la capacidad de vuestra CPU y de vuestra tarjeta de sonido. Lo peor que puede pasar es que carguemos demasiada información y el programa se bloquee. Habrá que tener cuidado en ese sentido. Explicaremos trucos en el caso de que los proyectos se hagan tan gigantes como para que el ordenador no pueda con ello. Habrá que ir trabajando por partes. Dentro de cada pista, aquí van las pistas numeradas, tienen un nombre que se puede cambiar dándole al botón derecho. Tenemos otra serie de funcionalidades que explicaremos, como mutear, hacer que la pista suene solo, que son herramientas para poder trabajar y escuchar cada cosa individualmente, ¿no? Estamos hablando de proyectos de a lo mejor 10, 15, 20 pistas, y a veces para hacer pequeños retoques, cuando estemos ya en la fase de postproducción de nuestro proyecto, necesitaremos trabajar individualmente con esas, que veremos enseguida en uno de los próximos tutoriales. Aquí abajo tenemos una barra de separación, que es lo que en casi todos estos softwares llamados DAW, Digital Audio Workstations, se llama transporte, que es donde controlamos la posición de nuestro cursor. Si os fijáis, coincide que nuestro cursor, este cursor verde, que yo puedo colocar donde yo quiera, me está diciendo la posición de compás y la posición en segundos. ¿Veis? Coincide perfectamente con la información que tengo aquí. Aquí tengo la barra donde yo puedo irme al inicio del proyecto, irme al final del proyecto. Como final del proyecto, Reaper siempre reconocerá el extremo derecho, el extremo final de las pistas de audio que tengan objeto. Como veis, esta pista de audio aquí no tiene nada y no me está marcando en ningún lado. Es esta la que llega al final, ¿vale? También tenemos el botón de play, que en todos estos programas también se puede dar con la barra espaciadora. Le damos a la barra espaciadora y el proyecto empieza a andar desde el punto final. Bueno, en este caso, como no hay nada, se corta y no me permite andar. Si yo lo pusiera aquí, voy a silenciar el volumen, ahora explico todo esto, le doy al play y se pone a andar desde donde yo tengo la posición, ¿vale? Bien, repetimos, este es el espacio de trabajo, aquí es donde nos van a ir apareciendo las pistas. Es importante que tengan un nombre que os permita reconocer lo que hay dentro, ¿vale? Eso es una cuestión de organización. Cuando tenemos muchas pistas es bueno, pues, reconocerlas, ¿no? Yo en este caso tengo un sonido de un frigorífico, mi impresora, que es un HP, un sonido de la lavadora, del lavavajillas, otro del lavavajillas y unas voces. Bien, debajo del transporte, aparte que, como veis, esto se puede modificar a vuestro gusto, ¿vale? Incluso yo puedo cerrar esta ventana porque no quiero usarla de momento, y siempre puedo irme a View, donde tengo todas las ventanas que puede abrir este programa. Como veis, solo viene por defecto alguna. La que hemos quitado se llama Mixer. Esto es el mezclador, ¿vale? Aquí tenemos el volumen del máster. La pista máster es la pista final de todo lo que va a salir. En esta pista, que veis que no está aquí, que está integrada, en otras versiones salía por defecto, siempre puesta, pero bueno, ahora la han escondido. Esta es la pista de lo que va a salir al final, ¿vale? Y aquí tenemos el control del volumen. Si le damos doble clic, siempre vuelve a cero.
Como os contaba en las clases teóricas, nosotros medimos en las aplicaciones de audio profesional, medimos los volúmenes de 0 a menos infinito. 0 es el máximo volumen y menos infinito sería el silencio. ¿Vale? Si os fijáis, podemos subir el volumen y darle más, ¿no? Por norma general esto no se utiliza. A lo mejor nos encontramos en las circunstancias de que estamos trabajando con unas fuentes de sonido en tiempo real que entran directamente por la señal y llegan muy bajas, y para poder grabarlas bien pues subimos los volúmenes, pero en principio no vamos a subir del 0. ¿Vale? Aquí tenemos los controles individuales de cada una de las pistas. ¿Vale? Aquí abajo veis el número de pista. Si yo selecciono aquí, veis que se selecciona esta pista. Aquí tenemos la número 2 correspondiente a esta, etcétera. ¿Vale? Estos recuadros de aquí de control comparten algunos de los botones con estas otras, con lo cual simplemente lo que quiere decir es que podemos llegar a los efectos, por ejemplo, al cuadro de efectos por un lado, indistintamente que si accedemos directamente por el de la pista. ¿Vale? Esto lo veremos más adelante. Por otro lado, creo que el display no nos queda más que comentar. Sí, comentar un poco esta serie de elementos que aparecen aquí seleccionados, que son también una serie de herramientas que en principio las vamos a dejar como están. Voy a explicar tres que son las que más me interesan, ¿no? Esta primera, el Autocrossfade Enable, veis que tiene una señal de gráfica aquí y otra señal que sube. Esto significa que cuando tú superpones dos clips, los clips son estos de aquí, dos objetos sonoros, cuando yo los superpongo uno con otro, ¿vale? Voy a intentar hacerlo aquí, voy a hacer una copia, que es manteniendo el control apretado, y me lo llevo, veis que se superpone ahí arriba, ¿verdad? En esto de aquí. Bueno, pues lo que está haciendo esta herramienta es que cuando yo le digo al programa que tengo dos pistas superpuestas, a veces sale por error, otras veces son buscados, lo que te está haciendo es una transición. Está bajando el volumen de esta a la vez que el volumen de esta, que parte de 0, va subiendo. Hay un momento donde se cruzan y lo que hace es una mezcla, una transición más suave, ¿no? Bien. Por otro lado, habla sobre los grupos. Podemos ordenar distintos clips y hacer los grupos para poder desplazarlos conjuntamente, ¿vale? Y también tenemos esta, dice, podemos habilitar las líneas de grid o las líneas de no grid. Si os fijáis, con la rueda del ratón es con la que podemos hacer zoom. Recordad que cuando hago zoom, siempre si tengo la barra de cursor, esta azul, es la que me va a marcar el centro de donde estoy escalando. Veis que siempre me quedo donde la barra, ¿no? En este caso, como lo que quiero es irme al principio, yo mando la señal al principio, hago zoom y puedo acercarme o alejarme todo lo que quiera. El siguiente de los elementos que nos interesa comentar ahora es este de aquí, que es habilitar o no las líneas de grid, ¿vale? Como hemos dicho, las líneas de grid nos permiten ajustarnos a una serie de puntos, podemos verlas o no verlas, ¿vale? Y aquí tenemos el snap, ¿no? Si este snap está habilitado, como está ahora, cuando intentemos poner el cursor, siempre nos va a obligar a ponerlo en una de las líneas que ya existen. Si lo quitamos, somos libres para poner el cursor donde nos dé la gana o hacer la selección donde nos dé la gana, ¿no? Os fijáis, aquí estoy fuera de esas líneas. Si yo le doy al snap y hago otra selección, siempre me va a coger esas líneas. Más adelante veremos que esa distribución, esa subdivisión del espacio de trabajo la podemos modificar a nuestro gusto. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos cargar los archivos de audio que ya tenemos grabados, o incluso cómo podemos desde la propia aplicación grabar audio, bien sea el que se recibe por el micrófono integrado, porque tenemos una tarjeta externa y conectamos un micrófono, porque conectamos un micrófono a la salida de micrófono integrada del ordenador, etcétera, ¿no? Hay varios métodos para cargar sonidos. El primero y el más sencillo es: yo abro la carpeta donde tengo mis archivos de audio, ¿vale? Y digo, bueno, yo pincho en este archivo WAV, hablaremos de las extensiones,
y lo arrastro dentro de aquí. Y él ya me genera una pista, un track, y tengo ahí mi sonido cargado, ¿vale? Este sería el primer método, que es muy sencillo, que es pinchar y arrastrar, ¿vale? No siempre queremos hacerlo así, pues tenemos otros métodos, ¿vale? La pista la puedo eliminar dándole a suprimir y la cierro. La otra opción es, dijéramos, con la mecánica más clara, es decir, bueno, yo lo primero que tengo que hacer es abrir una pista, ¿vale? Yo puedo tener las pistas que me permita el ordenador reproducir a la vez. Me voy a Track y inserto a New Track, una nueva pista, ¿vale? Como habéis visto, para insertar un track tengo un atajo de teclado con la tecla Control T en el caso de Windows o Comando T en el caso de Mac. Podemos abrir una pista, ¿vale? Yo presiono Control T y me abre otra pista que la elimino, ¿vale? Bueno, una vez que tengo la pista abierta, lo que tengo que hacer es subir un clip. Como hemos dicho, el clip es ese objeto sonoro, ese archivo de audio que hemos grabado con el móvil, que hemos descargado de una web donde se comparten archivos de audio, que me ha pasado a alguien que he extraído de un vídeo, etcétera, ¿no? Después de tener la pista, obviamente lo suyo es ponerle un nombre, sobre todo cuando voy a tener muchas pistas conviene tenerlas ordenadas, ¿vale? Bueno, de momento como estamos de prueba no añadimos, pero dándole al botón derecho y haciendo el menú desplegable tiene que haber una opción, no. Dando doble clic yo puedo poner el nombre, ¿no? Pista 01 prueba sur, por ejemplo, y ya esta pista tiene mi nombre. Aquí abajo en el mixer la pista ha cambiado el nombre. Vale, muy bien. Una vez que yo tengo esta pista montada, lo que tengo es que llenarlo de ítems o cargarle ítems, ¿no? Nos vamos al menú, Insert, insertamos un archivo, un media file. También tenemos un atajo de teclado que es con la tecla Insert podemos añadir un archivo, ¿vale? Una vez que le damos, me abre una carpeta del explorador donde yo puedo irme a buscar distintos sonidos donde yo los tenga guardados, ¿vale? Yo puedo explorar por las carpetas y cargar los sonidos. Bueno, pues yo en este caso me voy a los mismos ejemplos que estoy usando todo el rato y lo que voy a abrir es este archivo, ¿vale? Una vez que lo tengo abierto me aparece ya mi clip sonoro, ¿vale? Estas son las dos maneras, el pinchar y arrastrar y el abrir un archivo media file, las que tenemos para cargar archivos. Habéis visto que yo trabajo con archivo WAV y con archivo AIF. Ahora hago una parada en la explicación del programa y os explico un poco en qué consisten los formatos y cuáles son los más idóneos, los que mejor nos pueden venir o con los que deberíamos trabajar en un principio si es posible. Bien, como hemos comentado anteriormente, hemos visto hace un momento cómo podíamos cargar archivos de audio, ¿no? Necesitábamos habilitar un track y subir un archivo, ¿no? Había dos métodos principales como se podía hacer. Bueno, también lo que podemos hacer es grabar directamente instrumentos o nuestra voz o lo que recoja los micrófonos desde el propio Reaper, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues el proceso es muy similar. Lo primero que necesitamos es habilitar un nuevo track. Comando T, Control T o Track Insert New Track, ¿vale? Una vez que tenemos el track, recordamos que lo podemos renombrar Rec 01, lo voy a llamar yo, primera grabación, ¿vale? Bueno, de momento ahora estamos hablando, no pasa nada, no recibe señal, vamos a ver los pasos. Antes de eso me gustaría recordar una cosa. Como este trabajo se puede hacer complejo, haber muchas pistas y demás, y vamos a empezar a hacer grabaciones, recomendamos siempre grabar el proyecto, ¿vale? Lo primero que debemos hacer es guardar el proyecto. Yo lo voy a llamar clase 03, ¿vale? Lo voy a guardar donde están estos proyectos de clase. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora que empezamos a grabar estamos generando archivos que en principio Reaper las va a grabar en una carpeta temporal y lo que nos interesa es que ya grabe todo lo que, guarde todo lo que grabemos en el programa en una carpeta definida que será dentro de donde tenemos nuestro proyecto de Reaper para
En el caso de que quisiéramos sacar alguno de los archivos que hemos grabado y procesarlo en otro software o llevarlo a otro software que queramos utilizar o utilizarlo para Premiere o Avid o alguna de las herramientas de edición de vídeo y ponerlo, bueno, pues podemos grabar aquí y tener el archivo separado, no necesariamente tenerlo solo aquí dentro. Con lo cual, la recomendación es que lo primero de todo cuando empecemos un proyecto sea guardarlo, ¿vale? Bien. Tenemos la pista abierta, la tenemos nombrada y ahora tenemos que hacer dos pasos. Si os fijáis, aquí tenemos este botón, que es el botón de armar la pista. Armar la pista significa, imaginad que yo tengo aquí un montón de pistas y que yo le doy a la tecla de grabar. Si yo no tuviera la posibilidad de discriminar en qué pista quiero grabar, lo que pasaría cuando yo le dé a grabar es que se grabaría lo mismo en todas las pistas. Y yo, en realidad, puede que en estas tres pistas de abajo tenga unos sonidos ya fijados y lo que me interesa es añadir algo que grabo por el micrófono aquí en esta pista, ¿vale? Voy a eliminar las pistas para que no nos hagamos un lío y explicamos lo que es armar. Ahora, cuando armo esto, lo que me aparece aquí es un meter. Este meter me está indicando que llega señal con la potencia que veis, ¿no? Está en ese naranja, tiene suficiente señal, no hace picos, que por ejemplo si grito, aparece ese pico, perdonad por el grito, que yo puedo quitarlo, que lo que me está indicando es que es saturado, eso que hablamos siempre, ¿vale? Yo esto es un indicador, lo puedo quitar en todas las partes donde ha aparecido y sigo. Bueno, ahora lo tengo preparado para grabar, ¿vale? Pero veis que aquí en el clip no graba nada. El siguiente paso es darle a grabar. Y aquí yo hago las voces, los ruidos, lo que se me ocurra, ¿vale? Yo puedo darle otra vez al stop o a la barra espaciadora y dejamos de grabar. Me aparece esta ventana donde dice qué archivos quiero guardar o borrar, ¿vale? Como bueno, yo de momento estoy contento con lo que he grabado, yo lo guardo. Con ese nombre que ha puesto, me lo ha puesto aquí, que luego veremos dónde puedo utilizarlo. Ahora lo que hago es desarmar esto, porque si lo estáis haciendo la prueba y tenéis auriculares como yo, estáis oyendo retroalimentado vuestro sonido por los auriculares, ¿vale? Eso significa que está todo correctamente funcionando y que está grabando la señal, ¿vale? Bien, ya tenemos un sonido grabado. Siguiente paso que tenemos que hacer, tanto con los sonidos que hemos grabado como los sonidos que hemos cargado. Veis aquí que yo puedo estirar estas pistas para ver la imagen de lo que he grabado. Aquí tenemos la forma de onda y veis, como recordamos, que nuestro espectro de audición, es decir, el máximo volumen, la máxima amplitud, son esta línea vertical, horizontal aquí abajo y esta línea horizontal aquí arriba, ¿vale? Y como veis, este sonido no tiene suficiente potencia, ¿no? Reaper trae una herramienta que yo recomiendo hacer a todos, que se llama normalizar. Si yo selecciono este clip y le doy al botón derecho, ¿vale? En Item Processing, lo primero que tengo aquí en el menú es Normalize Items, ¿vale? Que también se puede hacer con comando Shift-N en el Mac y comando Control-Shift-N en el PC, ¿vale? Yo le doy a Normalize y si os fijáis me ha ampliado la señal hasta el límite que no distorsiona, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, es importante porque muchas veces pueden pasar dos circunstancias. La primera es que cuando estamos con el móvil grabando elementos sonoros para este taller, acercamos demasiado el micrófono del dispositivo a la fuente de sonido y los sonidos salen muy grabados, con lo cual hay que reducirlos un poco para ajustarlos a ese marco. O en el caso contrario, tenemos demasiado alejado el micrófono de la fuente sonora y nos sale un sonido muy sutil, muy bajito, con muy poco volumen, y lo que hacemos es tener todo nuestro material al mismo volumen. ¿Por qué? Porque luego en el mixer, aquí abajo, nosotros cuando hagamos la producción y la mezcla, lo que ajustaremos será los volúmenes, ¿vale? De hecho, veremos que podemos automatizar, indicar que a lo largo de los 33 segundos que dura esta grabación,
A partir de este punto suba el volumen, luego baje, luego vuelva a subir para compatibilizarse y juxtaponerse con otras pistas que tengamos y darle esa riqueza de dinámicas que queremos que nuestras composiciones tengan. Abrimos un pequeño paréntesis para contar un poco y hablar sobre los distintos formatos de extensión de archivos de audio. ¿Vale? Hay infinidad de formatos de archivos de audio. Aquí tengo un artículo de makeuseof.com donde habla de los más utilizados. ¿Vale? Los podríamos agrupar en tres grupos, ¿no? Los que están sin comprimir, los que son en formato puro, es decir, sin ningún tipo de compresión, ocupan más espacio, pero tenemos garantizado que toda la información que tenemos no perdemos ninguna en el momento de compresión. El siguiente tipo serían los que tienen compresión que pierden, ¿no? Como dijéramos que al final prima en la reducción de espacio en el disco duro, aún perdiendo características. Todos este tipo de formatos, según lo que comprimamos en mayor o menor compresión, pues llegarán a aparecer artefactos sonoros o pequeños clics o cosas, errores en el sonido, que no es lo que buscamos, ¿vale? La tercera opción son los formatos de audio con compresión lossless, es decir, son capaces de comprimir algo los archivos de audio con respecto a los que no vienen comprimidos y sin embargo se comprime un poco el tamaño de lo que ocupan en el archivo, en el disco duro. En el formato sin compresión, que son los que más recomendamos, tenemos tres: el PCM, que es el que se usa en los CDs y en los DVDs, ¿vale? Y el WAV y el AIF. El WAV y el AIF básicamente son lo mismo, como lo único es que Microsoft con IBM desarrolló el WAV en los 80 y los 90, y AIF es el formato que fue desarrollado por Apple, ¿vale? Estos dos formatos, WAV y AIF, deberían ser los que utilizáramos en nuestro proyecto, porque nos garantiza que tenemos toda la calidad posible. Estamos trabajando en nuestro estudio, que en este caso es nuestro ordenador, más o menos todos tenemos espacio en el disco duro y es conveniente tener los archivos sin ningún tipo de compresión, ¿no? Como pasa en la fotografía o en el cine. Cuando grabáis con cámaras profesionales tenéis esa opción en fotografía que es hacer fotografías RAW, que es crudo. El significado, la traducción literal al español, es decir, sin ningún tipo de compresión. Ya sabéis que TIFF comprime de una manera, PSD comprime de otra, JPG comprime mucho más, con lo cual se pierde algo de calidad en el pixelado, se pixelan más las imágenes. Bueno, pues en el audio pasa exactamente lo mismo. Lo habitual es que trabajemos con WAV o AIF, que como ya sabéis son el mismo formato, solo que uno fue desarrollado por Microsoft y el otro por Apple. En realidad al principio no eran compatibles y tenías que usar unos en función de qué sistema operativo usaras, pero bueno, ya desde hace ya mucho tiempo todos los programas que vamos a usar, o el programa que vamos a usar en este caso, es perfectamente compatible con estos formatos. No recomendamos utilizar los formatos que tienen pérdidas en la compresión, como el MP3, el MP4, el AAC, el OGG. Son archivos, el WMA, son archivos que ocupan muy poquito, eso es cierto, pero que para poder ocupar ese poco pierden información, ¿no? En el MP3, por ejemplo, si vemos esa gráfica de lo que es capaz de oír el ser humano, que va de 20 hercios a 20.000 hercios, y además habiéndoos contado ya que a medida que vamos cumpliendo años perdemos la capacidad de oír frecuencias muy agudas, lo que hace popularmente el MP3 es cortar, eliminar cualquier tipo de sonido que está en la franja de 15.000 a 20.000 hercios. Es cierto que muchos no seremos capaces de interpretarlo, además esos son los sonidos que acompañan, que tienen que ver con eso que hablamos de las fundamentales y los parciales, pero que aún así en un buen equipo o teniendo el oído bien entrenado se aprecia una pérdida de calidad, ¿vale? Con lo cual no las. Además, muchos de los programas que utilizamos últimamente sí que son capaces, pero hay algunos que no se niegan directamente a trabajar con este tipo de archivos. Luego tenemos los del formato lossless compression, que son el FLAC, el ALAC y el WMA.
lossless, ¿vale? Estos formatos no están mal porque tenemos toda la calidad, todo el espectro de frecuencias suenan y lo único que hacen es una especie de ingeniería numérica para que el ordenamiento de esos ceros y unos, que es la información digital, ocupen un poquito menos en el archivo, ¿vale? Estos también está recomendado. Como os decía, tanto para Android como para iOS, que son los dos sistemas operativos más comunes en los teléfonos, existen infinidad de aplicaciones que en sus versiones gratuitas, muchas de ellas te permiten directamente grabar en WAV o en AIF. Cuando estemos trabajando en Reaper y grabando cosas desde Reaper, todos los archivos ya se grabarán en WAV o en AIF. ¿Vale? El principio es que yo trabajo con todo a la mayor calidad posible, y luego a la hora de exportar ya me puedo permitir exportarlo a todo tipo de formatos. Por ejemplo, en iTunes, en iTunes, en Spotify tienes que subirlo en MP3, en iVoox, por si queréis hacer programas de radio, también tiene que ser en MP3 y no puede ser mayor de 192 kilobytes la calidad, etcétera, ¿no? Recomendación y recuerdo, si podemos elegir, usamos WAV y AIF. Bien, ahora podemos ver que aquí ya en Reaper yo tengo grabadas dos pistas donde he grabado una serie de sonidos aquí en mi micrófono y vamos a empezar a ver las posibles pequeñas modificaciones o las modificaciones iniciales que podemos empezar a hacer en Reaper. Bueno, como veis, aquí en la pista 1, en este clip, tengo una grabación donde hay un trozo de silencio al principio y un trozo de silencio al final, que normalmente es lo que dejamos en la grabación, ¿no? Yo puedo marcar con el cursor y lo que vamos a hacer ahora es limpiar esos trozos que nos sobran, ¿vale? Luego en las siguientes partes sacaremos distintas trocitos y los pondremos en otras pistas, pero bueno, de momento yo marco con mi cursor aquí. Recordamos que si tengo el snap quitado puedo marcar donde a mí me convenga más, yo quiera libremente, y si pongo el snap me voy a ceñir a estas subdivisiones. ¿Cómo puedo yo modificar estas subdivisiones? Bueno, pues en Options me puedo ir a Snap Grid. Tenemos habilitado el Snapping, que es ese icono. Tenemos el Show Grid, que es este otro icono de aquí. Este es el Snapping y este es el Show Grid. Y lo que podemos es, aquí en las settings del grid, decidir cómo quiero que me cambie el espacio, ¿vale? Show Grid, Line Spacing, aquí es donde yo puedo cambiar esto, ¿vale? Yo puedo decir, esto va por compases, ¿vale? Acordaros que estábamos bueno, la cuestión es que ahora mismo lo que estamos es dividiéndolo en un cuarto. Cada compás, es decir, del 1.1 al 2.1 o del 2.1 al 3.1, lo que tenemos son 4 divisiones. Si yo quisiera tener muchas más divisiones, porque me interesa tener más puntos de corte, quiero seguir manteniendo una estructura dentro de esa cuadrícula y manejándome con menos, con más posibles puntos de apoyo, yo puedo modificar esto aquí, ¿vale? 128, 164, veis que cuando yo clico aquí va cambiando y se van haciendo los espacios más grandes, ¿vale? Esto también, como hemos dicho, se puede quitar el grid o quitar el snap, ¿vale? Bueno, lo mantenemos. Yo voy a hacer aquí una selección y para cortar, siempre que hagamos una operación tenemos que asegurarnos de que nuestro clip donde queremos hacer esa operación está seleccionado, está un poquito más claro, más brillante, ¿vale? Ahora seleccionamos el de la pista 2 y ahora seleccionamos el de la pista 1. Y yo pongo mi cursor aquí, ¿vale? La primera de las opciones es hacer split. Para hacer split podemos hacerlo de varias maneras. La primera es en ítem, seleccionando el ítem con el botón derecho, desplegamos el menú contextual y vemos que aquí abajo dice Split Items at Cursor, que también se corresponde con la tecla S. Yo coloco mi cursor donde quiero hacer un corte y hago el corte. Como veis, ahora tengo dos clips distintos, con lo cual este que está en silencio lo podría eliminar porque no me interesa para nada. Ahora me iría haciendo lo mismo al otro extremo de mi grabación, como por aquí me valdría, y haría lo mismo. Ahora lo voy a hacer con el comando, con el atajo de teclado, que es con la tecla S, y ya tengo el corte, ¿vale? Esta es una de las maneras de hacer cortes, ¿vale? Que es simplemente marcar con el cursor y decir dónde quiero cortar. Pero ahora imaginad
que yo lo que quiero es coger un trozo de algo que está en el centro. Bueno, pues eso también tiene fácil explicación. Yo hago una selección del tramo que yo quiero cortar, ¿vale? En este caso voy a hacer zoom para ver exactamente. Acordaros que donde yo tenga el cursor es donde cuando haga scroll se va a poner. Me interesa que salgan estas partes. Sí, voy a cortar por aquí, voy a quitar este trocito. Para eso voy a quitar el snap. Voy a mover la selección y lo que tengo aquí es que también me voy, selecciono el clip donde quiero hacer esa selección y debajo de Split Items al Cursor, que es como lo hemos hecho antes, que haría un corte donde tenemos este cursor azul, lo que hacemos es Split Items at Time Selection. Sería Shift con la S, ¿vale? Y al hacer eso lo que vemos es que tenemos una pieza recortada, una selección recortada, ¿vale? Ahora yo podría mover esta selección a otra pista y tenerla en la otra pista. También puedo dejarla donde está, ¿vale? Voy a darle control Z, como en todos los programas con el control Z navegamos en ese historial de órdenes que hemos hecho, tanto para adelante como detrás. Aquí en este guión también tenéis el undo o el redo, ¿vale? Si le doy a redo vuelve a colocármela donde estaba, vuelvo atrás a la operación antes de hacerla, ¿vale? Cuando estamos moviendo clips, pinchando y arrastrando, si mantenemos presionada la tecla control, veis que aparece al lado del cursor una señal de más. Esto significa que no estamos quitando el archivo que había arriba, sino que estamos haciendo una copia. Podemos hacer tantas copias como queramos del archivo. ¿De acuerdo? Antes de continuar con este tema de los cortes y de ver que también podemos manipular estos clips estirándolos, comprimiéndolos, haciéndolos loop también, que puede ser interesante, grabar un trocito y hacer lo que se estire, vamos a hablar un poco de cómo es el control de interruptores que permiten que se oiga solo una pista, que se oiga otra, etcétera, ¿vale? Si yo pongo mi cursor otra vez en la posición inicial y le doy al play, veis que lo que se escucha es todo lo que esté sonando a la vez y nosotros a lo mejor ahora solo nos interesa escuchar esto, ¿vale? Una pista o escuchar dos y que una no suene. Bien, para eso tenemos estos dos controles que acompañan en cada pista, que también están aquí en el mixer, que es el solo y el mute. Cuando yo muteo una pista, lo que hago es que esa pista la silencio. Si yo muteo esta y muteo esta otra, solo cuando le dé al play voy a oír esta, ¿vale? Otra opción, cuando tengo muchas pistas y lo que quiero es que solo se escuche una o dos, tengo la tecla solo. Cuando yo le doy a solo, si os fijáis, se ponen en oscuro las otras dos pistas y solo escucho la pista que realmente quiero escuchar. Si yo cambio aquí, veis que puedo escuchar esas dos, ¿vale? Si yo lo quito, se me abren todas. Es decir, vamos ahora a ponerlo aquí porque quiero oír qué es lo que he grabado. Tenemos un sonido granular de un paquete de tabaco. Bien, esta vez se me ha olvidado una operación que ya todas deberíais haber hecho. Cuando yo grabo algo, lo que busco lo primero es normalizarlo para que el volumen sea más adecuado. Vuelvo a darle al play. Es que ahora que las cosas se oyen al volumen máximo sin distorsionar. Bien, pues vamos a repetir las operaciones, ¿vale? Voy a desconectar esto, voy a hacer una selección, me voy a acercar aquí, voy a seleccionar un trozo desde aquí hasta aquí, ¿vale? No tengo el grid, con lo cual le voy a dar al grid y voy a volver a repetirlo para tener pedazos que tengan una duración exacta, ¿vale? Esto no es obligatorio, pero siempre te da una estructura de base, que las piezas tengan medidas de compases que luego te permiten reajustar y conectar todos y jugar con esas duraciones. Hago la selección, ¿vale? En este caso lo que quiero es cortar un trozo y me voy a Split Items at Time Selection y ya tengo mi corte hecho. Esto me lo puedo coger y arrastrar a otra pista nueva. ¿Vale? Hasta este momento veis que todavía no he
puesto nombres a las pistas nuevas, pero bueno, eso se puede hacer en cualquier momento. De momento estamos haciendo esta prueba, ¿no? Vamos a poner en solo las dos pistas de lo que he sacado, porque el otro no me interesa, y de hecho voy a hacer mi selección de loop aquí. Otra cosa que no habíamos hablado. Cuando yo hago esta selección de loop, ¿vale? Voy a irme a la vista más general. Tengo una opción cuando reproduzco. Yo cuando reproduzco a lo mejor no quiero escuchar todo esto, o tener que darle al stop y volver a rebobinar. Simplemente voy a ir trabajando en esto y necesito que esté sonando en continuo, que cuando llegue aquí vuelva a empezar aquí. Eso es lo que se llama un loop. Bueno, pues aquí al lado del botón de play tengo este botón que dice toggle repeat, que se activa con la tecla R, ¿vale? Que cuando está activado va a hacer esa función que yo decía. Si yo llevo mi cursor al inicio y le doy al play, veis que yo puedo escuchar esto en un circuito cerrado, de tal manera que todo lo que yo modifique por aquí lo voy a estar constantemente escuchando y no tengo que hacer ese mecanismo a veces tedioso de volver al inicio o buscar el punto donde yo quiero exactamente empezar. No necesariamente este loop tiene que empezar en el 0, puede estar puesto donde queramos, con o sin snap, del tamaño que nos apetezca. ¿De acuerdo? Siguiente cosa. Estos loops que ya he entresacado, este de aquí aparentemente no está normalizado, los voy a volver a normalizar. No importa normalizar los clips o los items todas las veces que haga falta, porque a veces cuando hacemos esa normalización analiza toda la onda completa y aquellos puntos donde el volumen esté máximo crecerán lo que permita crecer sin que se vayan de ese marco referencial, con lo cual todo lo demás se quedará con la misma relación, con el mismo ratio, ¿vale? Cuando sacamos, extraemos cosas, lo volvemos a normalizar para comprobar si todavía pueden estar mayor volumen. Habéis visto, voy a volver hacia atrás, que al aplicarlo hay un cambio en la señal, ¿no? Lo que significa que lo vamos a ir con más volumen. Vuelvo a darle al play, voy a colocar otra vez mi cursor al principio, ¿vale? Y tengo como una cosa rítmica. Y dices, bueno, vale, esta cosa rítmica dura 2 segundos, con otro elemento aquí que dura 1,5 segundos, porque es 3/4 de ese compás de 2 segundos. Y veis aquí que tengo, cuando paso el cursor por cada clip, lo que tengo es una serie de dos iconos, ¿vale? Este de aquí me habla de cómo va a acabar el volumen o cómo va a ir bajando el volumen, ¿no? A veces cuando he hecho un corte y se corta el audio, yo puedo hacer que ese volumen vaya cayendo. En este caso no le vamos a prestar atención, pero si hacemos un zoom, veis aquí esta señal roja que se ve aquí, ¿vale? Esa señal roja está indicando que el volumen, cuando llego al final de esto, está bajando, de tal manera que si pusiera aquí otra pieza sonora, otro clip, otro ítem, la transición que se hace entre ellas sería a partir de un momento de volumen. Esto viene bien para lo que vamos a hablar ahora. Esto no lo solemos tocar, ¿vale? Lo podríamos hacer que se note más una transición más lenta o una transición más rápida. Esto suele aparecer cuando trabajamos con loop. Muchas de las veces, como vamos a hacer ahora, yo extraigo un trocito de mi grabación o del sonido que he descargado y digo, bueno, me interesa esta parte que aparentemente tiene como un ritmo un poco descuadrado, pero que marca los 4 pasos, ¿no? 1, 2, 3, 4, en un compás que son 2 segundos. Y digo, bueno, vale, esto quiero que no solo dure 2 segundos, quiero que se repita como hemos hecho para oírlo, pero que se repita a lo largo de mi composición. Bien, bueno, pues yo, ¿veis este otro cursor? El de arriba, el que tiene esta especie de triángulo con un arco recortado, un cuarto de círculo, es para controlar esa transición hacia el 0, si es más notoria, más lenta o es muy rápida, solo en el final. Si yo mantengo la tecla control apretada, lo que hago es, me aparece la pista que tenía originalmente. Vale, es decir, voy a explicar esto. Yo he extraído un pedazo que es este de esta pista, que es todo esto, ¿vale? Si yo este pedazo me lo copio aquí, ¿vale? Y lo estiro, lo abro, veis que lo que me aparece es todo esto que tenía aquí
ya normalizado con el volumen subido. Pero es todo esto, ¿no? Y a mí no me interesa eso. Yo lo que quiero es quedarme con esto. Quiero lo que en algunas otras aplicaciones se llama consolidar ese recorte que he hecho, porque yo todo lo demás ya no lo necesito y lo que he hecho es acotar ese marco, esa ventana que veo esa señal, pero digo, bueno, yo lo que hay fuera no lo quiero porque quiero que esto se me repita como en loop. Bien, si seleccionamos el clip en el botón derecho, que veis que aparecen multitud de operaciones, la primera es Item Settings. Y aquí, si queremos hacer eso, tenemos que comprobar dos cosas. Primero, que el loop item source esté activado, que normalmente por defecto está activado, y que el loop sea la sección que yo he cortado de la fuente original, ¿vale? Si yo clico en esto, ahora cuando lo abro, me aparece el loop. ¿Cómo lo sé? Dices, la señal es muy parecida. Bueno, pues lo sé porque aparece aquí este triangulito que me dice, vale, tu clip es este es el original. Y lo que voy a hacer es que una vez que se acaba, lo repito, lo repito, lo repito hasta donde tú me digas, ¿vale? Puedo repetirlo y acabar a mitad de un tercio de un compás, a mitad del compás, hacer el loop entero, ¿vale? Ahora vuelvo a cambiar este loop porque ahora ya quiero escuchar todo esto y ahora lo que tengo es esta señal. Voy a volver al principio con este botón. Y tengo este loop, ¿vale? Que se va repitiendo. Yo puedo estirarlo hacia un lado, hacia el otro, todo lo que yo quiera, ¿vale? En este otro caso, podríamos ver si está en un loop o no. Abrimos botón derecho, vemos el Add Items, está en un loop, pero pasa lo mismo. No está en la loop section que me interesa porque no quiero nada del resto de la pieza. Esta es una grabación donde he hecho un par de tipos de sonidos, uno de percusión y no quiero tenerlo todo. Quiero repetirlo en loop. Bueno, no, en este caso lo podría repetir en loop, es decir, con la tecla control apretada y arrastrando con el ratón puedo hacer este loop. Pero voy a hacer otra cosa, ¿vale? Segunda de las operaciones. Ya hemos hecho lo que es cortar un trozo de la fuente original, llevármelo a otra pista, tan sencillo como pinchar y arrastrar, y hacerlo en loop. Quitarle la parte que no me interesa y hacerlo en loop. Bueno, pues aquí tengo otra pieza. Hay otra operación básica que podemos hacer, que es estirar o comprimir, es decir, a que suene más grave o que suene más agudo, de la misma forma que comentábamos en alguna clase que manipulaban los sonidos los pioneros de la música concreta, como Pierre Schaeffer, ¿no? Que tenían unos reproductores de cinta, en este caso son unas cintas más anchas que las cintas de casete que todas conocéis, y lo que hacían es como una movida en el cine, ponerlo a cámara lenta, a cámara rápida, dándose cuenta que al acelerar o bajar esa velocidad de reproducción, lo que conseguíamos era también un cambio en el pitch, en la nota, ¿no? Al hacerlo más lento sonaba más grave y al hacerlo más rápido sonaba agudo, ¿no? Es una posibilidad de manipulación que bien trabajada puede ser muy interesante. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Aquí donde estábamos para estirar, que habíamos visto que podíamos hacer loop, porque en el menú contextual habíamos comprobado que estaba el loop item source activado, y como esto además venía de un corte de otra pieza, de otro clip que era mucho más grande, otro ítem, lo que hemos hecho es clicar para que lo que tenga aquí en esta pista y con lo que trabaje sea solo ese trocito que yo he querido cortar, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, en vez de hacer eso, si yo mantengo, en vez de la tecla control, mantengo la tecla alt apretada, veis que cambia el icono, ahora aparece una mano que arrastra, y con esto lo que puedo hacer es comprimir o expandir este sonido. En este caso lo voy a expandir, ¿vale? Pero antes de expandirlo, lo voy a recuperar a su posición original y lo voy a poner como solo esta pista, voy a llevármela al principio y vamos a escuchar lo que he extraído, que es ese sonido del tabaco, ¿vale? Lo volvemos a escuchar. Si yo ahora esto con la tecla Alt lo estiro hasta la duración de este extracto que he hecho de clip, lo que escuchamos es esto otro.
Hemos separado toda la señal de audio en ese clip, lo hemos separado mucho, lo hemos hecho muy exagerado y veis cómo se perturba totalmente lo que es el color de ese sonido, ¿no? Ese timbre, eso que estamos viendo ya en el espectrograma y estamos analizando en la forma de onda. Sin embargo, si en vez de... Uy, no lo he hecho bien con la tecla control. Hay que acordarse a ver control Z. Vale, vuelvo a la posición inicial. Puedo no estirarlo o estirarlo un poco más, con lo que el cambio no será tan grande, pero se nota. O puedo hacerlo más pequeñito, ¿vale? Y lo puedo hacer muy pequeñito, hasta un cuarto de compás, y suena totalmente distinto a como sonaba anteriormente. ¿Veis, no? Esto también permite jugar con ello, ¿no? Dices, vale, otra vez me he equivocado, control Z. La tecla Alt está bien, así lo recuerdo varias veces. Yo puedo comprimir esto, ¿vale? Hacer otra operación, es decir, bueno, yo voy a comprimir esto, voy a modificar algo que hice antes, que es en Options, en SnapGrid, el SnapGrid Settings, no me interesa un cuarto, quiero tenerlo a un octavo porque quiero hacer un trocito más pequeñito y colocarlo en otro sitio, ¿vale? Pulso la tecla Alt, reduzco este trocito para que me ocupe un octavo de compás, el compás es desde este punto 0 hasta aquí, el compás 1, aquí sería el compás 2, y lo que hago es, voy a irme a las opciones de ítem, le voy a quitar el loop, voy a estirar de aquí y veis que saco un trocito en silencio, porque quiero que esto vaya aquí, deje dos silencios, vuelva a sonar, dos silencios, vuelva a sonar. Vamos a ver cómo queda rítmicamente eso. Ahora vuelvo a darle aquí al menú contextual con el botón derecho, me voy al ítem settings, le digo que vuelvas a estar en loop y no me lo ha hecho como debería hacer. Bien, no está mal. Voy a cortar y seguimos. Ya hemos visto que lo que podíamos hacer, cómo poder hacer un loop de un trozo que hemos recortado, que es este que tenemos en la pista de aquí, que la voy a solear. Hasta ahora, perdonad el comentario, no hemos podido escuchar lo que yo estaba poniendo, pero bueno, como son un recordatorio de lo que ya hemos visto en clase y vosotros lo podéis testar en vuestro Reaper, bueno, pues cuando lo testéis escucharéis con los trozos que vosotras hayáis entresacado, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que hacíamos con esta pieza, ¿no? Podíamos hacer lo mismo, es decir, podíamos estirar con la tecla control y repetir el loop, ¿vale? Y nos pasa exactamente lo mismo de lo que nos pasaba antes. Hemos cogido un pedazo que es este, que hemos hecho split, hemos cortado de una pieza mucho más grande de grabación y ahora mismo no está puesto en modo loop, es decir, tenemos que independizar este trozo. Recordamos cómo se hacía, nos vamos a Item Settings y comprobamos que Loop Section of Item Source esté activada. Ahora, cuando estiremos con la tecla Control, veremos que nos hace loop, ¿no? Como bien nos indican esos triángulos negros que vemos aquí. ¿Vale? Bueno, voy a volver a su posición inicial, que es esta. Hay otra funcionalidad, que es lo que vamos a hacer con esta. Nosotros, al modo de lo que hablábamos de los pioneros de la música concreta, como Pierre Schaeffer, podemos estirar y comprimir un trocito de audio. De tal manera que, como pasaba en los casetes, es decir, como en una moviola de cine, ir a cámara lenta o a cámara rápida, con la peculiaridad que este sistema de time stretching, que es como se suele llamar, lo que hace es que cambia el pitch, el tono del sonido que tenemos. Al estirarlo, es decir, al hacerlo más lento, el tono se hace más grave, incluso si es una voz puede llegar a perderse la voz y convertirse en otro sonido distinto, y si lo comprimimos mucho se hace más agudo,
va más rápido, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos esto? Para hacer esto lo que tenemos que hacer es apretar la tecla Alt, irnos aquí al extremo de nuestro clip item y estirar. Veis que ha cambiado el icono y ahora aparece una mano, ¿no? Cuando le doy a la tecla Control aparece esta doble flecha con este fondo de rectángulo del que puedes estirar, y cuando toco Alt aparece una mano, ¿no? Yo puedo estirarlo hasta esta distancia. Es algo muy exagerado, pero vamos a escuchar cómo suena. También puedo, vuelvo a su posición inicial, puedo comprimirlo. Perdón, ya ves, estas cosas es normal que nos pasen a todos. Mantengo la tecla Alt apretada y lo comprimo. ¿Vale? Ahora podría hacer un loop y escuchar en lo que ha quedado el sonido. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer otra transformación, porque como veis, al hacer loop de esto, por criterios de lo que me apetece hacer, que quería hacer con estos sonidos una especie de estructura rítmica, un poco arrítmica, un poco desacompasada, yo lo que me gustaría es a este loop que tengo aquí, lo voy a hacer más pequeñito. Lo que me apetece es hacer que tenga un trozo de silencio para que no suene chaca, 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 sino que suene a cada rato, ¿vale? Esto con un sampler y con MIDI lo podríamos hacer de otra manera, a lo mejor más sencilla, pero bueno, estamos trabajando en este modo muy intuitivo y muy inicial, cómo hacer pequeñas manipulaciones para poder ya empezar a estructurar y a trabajar en nuestra composición, ¿vale? Volvemos al menú contextual con el botón derecho y en Item Settings lo que vamos a decirle es que no haga loop con el item source, ¿vale? Y al estirar aquí, sin apretar ninguna tecla, veis que me añade unos trocitos de silencio, ¿vale? Veis aquí que no hay señal, que es silencio. Bien, ahora veis que aquí que tengo como la marca del loop. Ahora tengo que hacer otra operación, que es pegar esos objetos, porque en realidad lo que he hecho es añadirle a esa pista un trocito de ítem, y si yo quisiera hacer un loop de este conjunto al completo, necesito que estos triángulos desaparezcan de aquí. Para eso me voy en el menú contextual, que ya tenía abierto, y le digo Clue Items. Veis que ya han desaparecido esos triángulos y ahora sí que tengo una pieza. Ahora cuando con la tecla Control hago loop, veis que ya me aparece un loop. Voy a abrir las dos pistas y vamos a escuchar lo que resulta de esto. Se ha añadido con ese sonido un golpe percutivo que está más o menos sincronizado con las mitades de compases. ¿De acuerdo? Esta es otra del conjunto de operaciones. Hemos comprimido un audio, le hemos añadido un residuo de silencio para estructurar algo rítmico. Yo podría seleccionar otro trozo de aquí, como este sonido. Voy a irme aquí a seleccionarlo, lo selecciono. ¿Os acordáis que desplegaba el menú contextual? Una cosa, hay que tener seleccionado el clip, está seleccionado. Menú contextual, Split Items at Time Selection, porque lo que quiero es que me lo recorte con esa selección de tiempo. Lo copio, me lo traigo a otra pista y ahora aquí con el Alt, como hemos hecho antes, que aparezca la mano, lo voy a estirar hasta esta distancia. Voy a seleccionar esto, que no me interesa, bueno, mejor con el cursor aquí, doy a la tecla S, que es la de Split. Aquí selecciono este otro lado que no me interesa, doy a la tecla S, que es el Step. Elimino los extremos que no me interesan. Voy a ponerlo al final, voy a hacer solo esta sola pista para escuchar solo lo que hay aquí y lo escuchamos. Vale, ya hemos escuchado, tenemos lo que era un sonido percutivo, que lo puedo escuchar si yo selecciono solo esa pista. ¿Veis? Ese era el sonido inicial.
y el sonido transformado. Tengo que irme al inicio de la grabación. Podría ser como un fondo de textura, ¿vale? Estamos aquí improvisando y haciendo. Y yo junto estas tres pistas, tengo aquí mi loop que se repite. Esto voy a hacer otro cambio. Voy a seleccionar esta. Con el control alt lo voy a empequeñecer un poco para que tenga la misma duración del loop. Voy a meter este loop aquí y lo que vamos a escuchar, porque tengo el loop puesto, es este trozo. Me voy al inicio de mi secuencia. Este es el resultado que tengo. Hemos visto una serie de operaciones: cortar según una selección de tiempo, copiar de un sitio a otro ese trozo, eliminar trozos. Hemos recordado que había que normalizar las pistas y bueno, seguiremos con más explicaciones a continuación.